Este tema, ¿hasta dónde vamos a seguir lamentando esta situación? Seguirá el derramamiento de sangre y yo pienso que puede haber un remanso que pudiera decirse de paz, pero eso lo que va a ir llenando más la necesidad que los palestinos van a sentir de continuar con actos terroristas. Y eso va en contra de la paz en el Medio Oriente porque los palestinos no tienen nada que perder, si ya lo perdieron todo. Y entonces, el ansia de venganza que domina en el ser humano, pues va a provocar que en cualquier momento se inicien otra vez los atentados en Israel y que viva Israel en una situación de guerra permanente que debilita el desarrollo económico del país. Aunque dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que los quiere sacar de ahí, a los palestinos, mandarlos a otras regiones del mundo árabe para él construir, dice, la mejor riviera, es decir, una zona turística frente al mar. Claro que ahí hay petróleo, hay gas y de todo. Bueno, lo que pasa es que Trump dice muchas cosas y dentro de todo eso hay que ver qué es lo que hay. Yo recuerdo a un expresidente de Nicaragua que decía que eso era onanismo sideral. Esos son sueños porque el pueblo palestino nunca va a abandonar su tierra. Ellos van a morir ahí, van a luchar ahí y van a estar debajo de las piedras, debajo de las bombas, pero van a estar rescatando y defendiendo a su pueblo, a su territorio y defendiendo su vida, pues, porque los agresores son los israelitas, no son los palestinos. Hagamos un repaso ahora del otro conflicto. Hoy hablaron por teléfono al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Los medios están diciendo que están sorprendidos, que hablaron más de 2 horas por teléfono, que fue una buena conversación y que llegaron a acuerdos preliminares para Rusia va a dejar de atacar zonas energéticas, plantas energéticas de Ucrania. El conflicto va a seguir porque se van a seguir matando en el campo, pero que van a buscar un acuerdo definitivo. Y dice Trump, fue maravillosa la plática. Bueno, ojalá hubiera un acuerdo porque definitivamente la locura de Zelensky está martirizando al pueblo ucraniano. Ucrania está sin juventud. Este loco de Zelensky lanzó a los jóvenes a la masacre. Los rusos lo llamaron la moledora de carne porque habían lugares donde las bajas de Ucrania eran terribles. Y la experiencia en Kursk, ahí en Kursk han perdido miles de soldados solo para hacer creer que habían invadido Rusia. Y lo que se hizo fue un cerco y se ve estrechando. Y el mismo Trump le pidió, por favor, y fue uno de los pedimentos a Putin, que no masacre al ejército ucraniano que está ahí, porque la mayoría son jóvenes y están arrasando hasta con la gente de 50 años. Ahí vos ves, porque ya no tienen combatientes y están mandando a combatir a las mujeres, a morir, porque... y en algo hay que reconocerle a Rusia, que teniendo la capacidad militar de poder hacer lo que hace Israel, tierra arrasada, no han atacado con toda la potencia, porque los Estados Unidos lo hizo en la guerra contra Saddam Hussein y Libia, tierra arrasada. Y Rusia ha permitido y ha dejado las poblaciones civiles. Es cierto que han habido muertos en algunos bombardeos, pues, pero no ha usado todo su poder militar para aplastar a Ucrania, porque realmente la cantidad de muertos que tiene Ucrania en la guerra no es por bombardeo a poblaciones civiles ni mucho menos, es en la guerra, en los combates ha sido terrible. Entonces el pensamiento en nosotros está
a favor de que haya una paz duradera en Rusia y entre Ucrania, pero el gran problema es que los asusadores de Zelensky lo han lanzado al abismo y al precipicio, y ahora están tratando de, como el monito, ¿verdad?, que está frente a Usted se Dios. refiere a los europeos, porque Sí, por ahora la supuesto. OTAN y los países europeos dicen, no, este conflicto tiene que seguir por lo menos un año más. Y aquí hay armas, y aquí hay 800.000 millones de euros para la guerra, y que Zelensky no ceda ante porque no quieren ellos aparecer siendo derrotados. Bueno, lo que pasa es que ellos están derrotados política y económicamente. Y si no ves la crisis de Alemania, ves la crisis en Italia, en Francia, hay una crisis económica, pero además hay una crisis política. Hay prácticamente una paralización de los estados y del desarrollo económico. Alemania, de un 3% de pronóstico de crecimiento económico, ahora está en un 0.3% y va para abajo, pues. El Banco Central de Que lideró Alemania la economía europea por muchos era años. la locomotora de la economía europea. Y si ves, por ejemplo, el Banco Central de Alemania, 16.000 millones de euros en pérdida en un año. Y es que lo que pasa es que los gringos haciendo el negocio porque les están vendiendo armas. Y entonces toda esa plata que dicen que van a recoger, 800.000 millones, aquí me los voy a dar. ¿Dónde los van a conseguir? Si ya estaban hablando de la von der Leyen, está diciendo que va a revisar las cuentas de bancos de la gente. Y vos sabés lo que es 1.000, 5.000, 10.000, $1 millón de dólares. Es lo más nervioso que yo he visto. Entonces hay gente que ya está aconsejándole a los ciudadanos que retiren su dinero de los bancos. Entonces están metidos en un rollo, y la distracción que tienen es, bueno, metámosle reales a la guerra de Ucrania para distraer de nuestros problemas. O sea, que el fuego esté en otro lado, que no esté aquí, porque el gran problema de Europa es que solo no puede enfrentar a los rusos, y más ahora que los rusos y los norteamericanos se están poniendo de acuerdo. Bueno, muchos dicen que se están repartiendo el mundo. Bueno, a lo mejor es posible, pero en esa plática Putin-Trump, los europeos fueron ninguneados, ¿no? No, es que ellos no son convidados a la mesa de la discusión, y ellos están diciendo, brincando, para que los miren, y el señorito Macron por eso brinca y pega gritos para llamar la atención, que vamos a llevar bombas atómicas, que no sé qué, que no sé cuánto, y que vamos aquí, que vamos allá. Van a mandar tropas, dice, a Ucrania para defender a los europeos. Pero puro cuento, pues. Pero el único acuerdo que puede llevar a buen puerto la crisis entre Ucrania y Rusia es la conversación que tienen Rusia, Putin y Trump. Y ellos se entienden en realidad, porque en el periodo pasado hubo ya un manejo y se conocen y son jugadores fuertes, pesados, pero saben hasta dónde van a chocar. Entonces, eso es importante, porque en la medida que estén platicando las potencias económicas y militares, que son los que tienen la mayor cantidad de bombas, los alemanes y los ingleses y eso tienen sus bombitas, pero los que pueden destruir el planeta son los rusos y los gringos, y esos están platicando. Y mientras estén platicando, estemos tranquilos. Y en la medida que pueda llegarse a puerto seguro un acuerdo, pero los europeos están provocando, porque están diciendo que, por ejemplo, que Ucrania no tiene que ceder ni un palmo de tierra, que tienen que devolverle Crimea. Y entonces son cosas que son impasibles, pero ellos las gritan para llamar la atención, porque el acuerdo va a llegar entre Rusia y Estados Unidos. Y mira cómo trató
Trump a Putin, a Zelensky. Putin, y a Putin cómo lo trata y cómo trató a Zelensky. Prácticamente lo echó de la Casa Blanca y le dijo que tenía que firmar el acuerdo que le pagara los 500.000 millones que le deben. Entonces, pero en medio de todo esto, para terminar este tema, lo peligroso es que hay gente que se desespera, esos guerreristas europeos, y pueden salir con alguna locurita ahí para que este conflicto se haga más grande. yo no creo, mientras Estados Unidos esté metido ahí, ellos saben que al final de cuentas el gamonal, el que ha mantenido a Europa, el que ha mantenido la OTAN, son los Estados Unidos. Y no pueden echarse a pelear con Trump. No es Trump los desaires, le está imponiendo impuestos, le está restringiendo las exportaciones, esto y el otro, y calladito. Todo es contra Putin, porque saben que no se pueden echar a pelear con quien al final los puede defender. Veremos, le daremos seguimiento a esta situación geopolítica en Europa, Ucrania, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Vamos a la realidad nicaragüense. Se aprobó hace poco una nueva ley electoral. ¿Qué cambia en el panorama político esto? Bueno, en primer lugar hay que explicar que cuando aprobamos las reformas constitucionales, se definió un nuevo marco jurídico, económico y político para el país, y que necesariamente se tienen que cambiar las reglas del juego en todo el andamiaje jurídico de Nicaragua. Y como la Constitución es el paraguas, es, digamos, el marco referencial de todo el ordenamiento jurídico, entonces las leyes secundarias o leyes constitucionales como la ley electoral, la ley de emergencia, la ley de autonomía, todas esas tienen que ajustarse a los nuevos cambios y a la modernidad que impone la nueva Constitución. Entonces, hay una serie de cosas. Por ejemplo, la Constitución habla de copresidente y copresidenta. Entonces, ya no se va a elegir y hay que cambiar en la ley electoral lo relativo a la elección de presidente y vicepresidente. Ahora se va a elegir copresidente y copresidenta. Y hay unas nuevas normativas que se establecen y, por ejemplo, hay una cuestión que es bien innovadora y que va a evitar todos esos alborotos que se daban cuando se le pedía a los partidos políticos que nombraran a lo que se llaman los miembros de las juntas receptoras de votos, que son 3, que tenían que nombrarse entre los partidos políticos. Eso era un pleito. Entonces ahora la ley dice que no, que desde los coordinadores de centro y los miembros de las juntas receptoras de votos ya no se van a escoger entre los partidos políticos, sino que van a ser técnicos que los nombre el Consejo Supremo Electoral. Eso le da un carácter más formal, más, técnico a la conformación de la JR. Siempre van a haber los fiscales, ¿verdad? Pero ya el miembro de la JR no va a decir, yo estoy defendiendo a mi partido, no, es un técnico, un profesional que lo que está haciendo es contando votos nada más. Para eso van a estar los fiscales. Ahora, el otro aspecto es que va a haber un mayor control de los reembolsos a los partidos políticos, porque aquí era una charanga. Los partidos políticos, había gente que hacía cualquier cosa y rendía cuentas y era una se charanga. Se falsificaban documentos. Es una barbaridad. Todos los informes que iban a la Contraloría. Ahora los reembolsos de campaña van a estar de acuerdo a normas y reglamentos que establezca el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, y establece topes para la financiación de las campañas, porque también eso era
Era 30 millones de dólares llegamos a pagar por alguna elección. Sí. En algún Entonces, momento. ahora se hace un rango, por ejemplo, para las elecciones nacionales, es el 1% del presupuesto nacional de la República. Para las elecciones municipales, el 0.5% del presupuesto. Para las elecciones regionales, el 0.25%. Eso significa que vas estableciendo metas y frenos para que se hagan más responsables los partidos políticos, pues todos iban a una fiesta y de todas maneras me van a volver reales. Inventemos. Bueno, me acuerdo de las elecciones de 1990, incluso las del 96, que aquí los partidos decían, no, yo obtuve 300,000, 400,000 votos, son $2, $3 por cada voto. Sí. Y entonces venía el consejo elegantemente les daban un montón de dinero. Pero si hay partidos... Y algunos ni lo gastaban. Bueno, yo no voy a hablar de algunos partidos que hacían una merienda y repartían reales y al final de cuentas gastaban eso, compraban casas y esto y el otro y después la pasaban para ellos, para que supuestamente era para la elección, con las exoneraciones de impuestos, que ahora sí van a haber exoneraciones a los partidos, pero con un mayor control y un mayor freno para evitar los abusos. Hay una norma general que va a establecer que todos los partidos políticos deben de participar en todas las elecciones. Si no participas en una elección, perdés la personería, y yo creo que eso es correcto, para que haya una responsabilidad en el manejo político del actuar electoral. Algo que tiene que ver con la USAID y todas esas sanganadas de las ONG que se hicieron en el pasado. Ahora los partidos tienen prohibido recibir financiamiento privado o público del exterior. Es decir, no va a venir los Estados Unidos a financiar un candidato como hacía antes. No, te digo, yo recuerdo para la elección de la UNO, yo era el coordinador de la UNO y llegó el embajador gringo y nos dijo, aquí tienen $4 millones para las elecciones, pero nosotros vamos a designar el candidato. Y al final de cuentas se impuso el candidato que impuso Estados Unidos, que era la Violeta Chamorro, porque los otros candidatos eran el Churruco Bolaños, de ingrata recordación, y Virgilio Godoy. Entonces, y ahí entró el famoso Alfredo César. Me acuerdo que llegó con un cartapacio, entró a la oficina y comenzó a llamar a los partidos. Partido Socialista, $100,000 va para la Violeta. Y yo vine a ser en la trompa de un carro. Un partido. Existía el llamado PUCA. Partido Unionista Centroamericano. Y entonces vino Alfredo César, le tiró a un viejo peludo que ni me acuerdo cómo se llama. Giovanni de Céfalo. No, Giovanni de Céfalo era con el PUCA, siempre fue fiel al PUCA, ¿no? Pero tenía facha de lumpen, 50,000, y entonces ahí en la trompa del carro hicieron la escritura y nació el PIAC. Partido Integracionista de América Central, partido de Andrés Robles. Andrés Robles. Y ese otro voto para la Violeta. Entonces yo recuerdo que con Virgilio teníamos amarrado, como en la 1, teníamos amarrado 8 o 9 votos. Y nos fuimos quedando así, a punta de cañonazo, a bang, bang. Cuando nos vimos solo éramos 4 y nos tuvimos que conformar pues con la vicepresidencia, porque por el Churruco nadie votó, ¿verdad? Entonces, no hay financiamiento. Es más, cualquier partido que reciba plata de ONG o de gente privada, por ejemplo, en Estados Unidos, que Rockefeller quiera regalar $1 millón a un partido, está prohibido. Y es más, no pueden financiar la campaña
nacionales residentes en el exterior. Por eso, para transparentar y evitar todas esas cochinadas que se hacían en el pasado. Ahora, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, partidos o ciudadanos pueden quejarse de la actitud del partido y pueden pedir la cancelación de un partido. Además, una figura especial que me aparece aquí, que es digamos, la suspensión de los partidos políticos, que vos cometés alguna irregularidad, entonces se le solicita al Consejo y el Consejo puede suspender al partido político. La otra cosa es que aquí que están haciendo un escándalo, que en la Asamblea se están recetando más diputados y que no sé qué, y que no sé cuánto, que ahora aumentaron 4. Yo no sé de dónde sacan eso. Si la Constitución era clara, decía 70 diputados nacionales, 70 diputados departamentales, 20 diputados nacionales. Y decía, también se incorporarán en la Asamblea Nacional el presidente con su suplente, el vicepresidente, que hubieran ejercido la presidencia en el periodo anterior, que es un diputado más, no son 2, porque el otro era su suplente. Entonces, y los candidatos que hubieran obtenido el segundo lugar en la elección, ese otro diputado. En la Asamblea Nacional hemos sido 92 diputados. Eso se mantiene. Ahora, como hay un cambio en el aspecto de la presidencia, entonces el copresidente y la copresidenta o inversa que ejercieran en el periodo anterior, los dos se integran como propietarios en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Entonces esa es la variación, porque ahora salen los dos que eran el presidente, el que fue presidente y el que salió en segundo lugar, quedaban los 92, esos salen. Entonces ahora entran el copresidente y la copresidenta del periodo anterior, te dan 92, más el candidato a copresidente y copresidenta del partido que quede en segundo lugar. Son 94 ahora. Éramos 92, ahora somos 94. Y ese es el gran alboroto que la Asamblea está haciendo, dice, que Bueno, uno de los aspectos grandes que tiene esta reforma constitucional y electoral es la incorporación de mujeres en todos los cargos de elección popular. Bueno, es que por ahí debía haber comenzado que la Constitución política, la reforma, establece como principio fundamental la equidad de género, 50 y 50. Entonces, la ley electoral se adecua a eso. Y entonces ahora tenemos que en los partidos, en las directivas de los partidos, ya deben de ir pensando 50 y 50. No es que era una cueva era como el club de Toby, que solo hombres en la directiva. Ahora son 50% hombres y 50 mujeres. Igual en las candidaturas, y va la trenza para que no se escape. Pues. Y es más, si en una elección resulta que no hay el 50%, el Consejo le pide al partido que haga los ajustes y los cambios para adecuar el 50%. Y si no lo hace de oficio el Consejo Supremo Electoral. Eso ya ya está publicado en la Gaceta. Todo. Eso. No, pero si ya se habían hecho esas cosas que el Consejo obligó, por ejemplo, creo que al PLI y al otro partido de Alianza Liberal Nicaragüense, el APRE. Al APRE les obligó
a incorporar que solo iban un hombre de más. Entonces, que hicieran el enrosque para que fuera una mujer. Y hay dos representantes mujeres, uno por el PLI y otro por ese otro partido, que tuvieron que ajustarse y cambiar. Y yo creo que es lo correcto, porque es una reivindicación para las mujeres, y que permite la flexibilidad y la apertura hacia las mujeres, porque, como te digo, eran el club de Toby. Yo no sé si vos te acordás de las caricaturas donde en el club de Toby no aceptaban niñas. Entonces, eso eran los partidos políticos. Entonces, ahora a fuerza tienen que incorporar. Para terminar el tema de la ley electoral, porque le quiero preguntar de otros dos aspectos, porque el tiempo avanza. La nueva ley electoral refuerza, consolida el sistema democrático de Nicaragua. Por supuesto. Es decir, todo está orientado a, primero, la garantía del proceso electoral. La presencia de los fiscales, se les da mayor participación en el ejercicio de los recursos, en la presencia en el Consejo Supremo Electoral, y además establece y va fortaleciendo, y eso es lo que más llama la atención, la profesionalización y la tecnificación del Consejo Supremo Electoral, para hacer no solo uso de las técnicas modernas por ejemplo, para el control del conteo de votos y el uso de todas esas herramientas tecnológicas que a mí me enredan. Yo soy del 2+2 con mi ábaco y con mi calculadora. No, ahora los chavalos son arrechos, pues. Pero entonces yo ya estoy quedando desfasado, y todas esas tecnologías están permitidas en la ley para garantizar la transparencia en el manejo del conteo de los votos. Excelente. Sobre la ley electoral, ahora quisiera preguntarle dos cosas antes de terminar. La histórica batalla de Namasihue y sí. Montoyita están de aniversario en estos días. Sí, mira, es importante porque son efemérides que a veces no se recuerdan. Nicaragua estuvo inmersa en dos guerras con el Honduras y El Salvador contra el general José Santos Zelaya, porque los gringos lo llamaron que era como ahora nos llaman, que somos una amenaza contra Estados Unidos, Nicaragua es una amenaza para Estados Unidos. En esa época los Estados Unidos llegaron a llamar a Zelaya una amenaza para Centroamérica, todo porque Zelaya estaba buscando alternativas para la construcción del canal por Nicaragua, y los gringos querían apoderarse. Entonces Zelaya negoció con los franceses, negoció con los japoneses, y todo eso fue la causa de toda la presión y el chantaje hasta que derrocaron a Zelaya. Entonces, a Zelaya le hicieron 17 revoluciones. Todos los años había una nueva revolución para derrocarlo. Y los gobiernos conservadores de El Salvador y Honduras impulsaron guerras contra Nicaragua. Recién el triunfo de la revolución del 93, ya a fines del 93, en el 94 ya estábamos en guerra contra El Salvador y Honduras, y los derrotó el ejército de Nicaragua. Si una preocupación tuvo Zelaya fue la preparación profesional de su ejército, y llegó a tener, yo apunté aquí, unas armas modernas. Y ese era, cuando vos ves al ejército de Zelaya, era con trajes prusianos, con esos de los bombachos aquí, y los instructores eran alemanes. Entonces, en 1907, nuevamente se da otra guerra entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Los hondureños y los salvadoreños son más de 4,000 soldados. Nicaragua solo tenía 1,500, pero se da la batalla, y el ejército invasor ataca un puesto de control en la frontera que se llama Los Calpules. Ahí inicia la guerra en febrero,
pero ya para el 17 precisamente de marzo se inicia la batalla definitiva en Namasihue, que es en una provincia de Honduras. Y ahí Nicaragua derrota a las tropas combinadas de hondureñas y llega a Choluteca, se la toma, y después Nicaragua, el ejército nicaragüense llega a Tegucigalpa, se la toma, y el presidente hondureño de esa época capitula, y un general de Zelaya, que era Terencio Sierra, hondureño, es el que queda de presidente en Honduras. Entonces, mira la capacidad militar de Nicaragua. 2 veces derrotó a esos ejércitos, pero era sencillo. Zelaya se preocupó de dotar de armas como unas armas que en esa época eran modernas, Gatling, cañones Krupp, cañones Skoda, fusiles Remington, etcétera, etcétera. Y en esa batalla de Namasihue andaba un chavalo que se llamaba Ramón Montoya. El otro apellido era el apellido del que participó en el asesinato de Chamorro. ¿Cómo es que se llama? Acevedo. Ramón Montoya Acevedo. Y él anda ahí con las tropas, y precisamente el día que ya las tropas invasoras, bueno, no eran invasoras porque ya las habíamos sacado del territorio, se van en desbandada y las tropas nicaragüenses los van persiguiendo, Montoya sale de su trinchera, y cuando vuelve a ver así para arengar a la tropa, le pegan un balazo en la cabeza y muere. Entonces, ese chavalo, después de la guerra, fue el símbolo del soldado nicaragüense por su arrojo y su valentía. Tan es así que yo digo que solo en Nicaragua el soldado desconocido tiene nombre, porque es Ramón Montoya, y la estatua que se hizo es precisamente de ese chavalito de 14 años que murió combatiendo. Y la estatua de Montoya, que mucha gente no conoce, dice, ¿de dónde vivimos? Desde la estatua de Montoya, tantas cuadras para allá, la estatua de Montoya, pero no conocen la historia de esa estatua, y que la estatua misma tiene su propia historia. Primero, cuando hacen la estatua, hacen un gran acto en 1909, y habla el ministro antes que derrocaran a Zelaya. Sí, porque Zelaya se va a fines del 9. Entonces hay un acto, José Dolores Gámez, hecho un discurso, develan en el Parque Central la estatua de Montoyita, pues. Montoyita le decimos nosotros. Entonces, cuando se va Zelaya, los conservadores vienen y hacen una ley que tienen que desaparecer todos los monumentos que hayan hecho los liberales. Entonces sacan a Montoyita del parque y lo van a meter a una bodega donde está ahí. Esa bodega fue por el ferrocarril, que fue destruida en el terremoto del 31. ¿Y cuándo vuelve al lugar donde está ahorita? Bueno, entonces la historia es esta. Estando en esa bodega, Chamorro, el ingrato Emiliano Chamorro, agarra la estatua, se la lleva a Granada y se la regala a un padre en Granada para que la derrita y para que haga una campana para la iglesia. Entonces hay un señor Benar en Granada que llega donde el cura Vinero y le dice, te doy $250 y vendeme la estatua. En esa época $250 era bastante plata. Entonces salva la estatua de Montoyita y la guarda. Entonces cuando construyen la calle del Triunfo, entonces ya en un gobierno liberal, entonces Murillo era el alcalde de Managua, entonces ordena que la pongan ahí y ahí está. Y un señor regala un cañón que no tiene nada que ver con Montoya, porque ya te hablé de las armas modernas y ese cañón es un cañón de mecha. ¿Quién sabe dónde lo sacaron? Dicen que llegó, que lo llevaron de Río San Juan.
Entonces, pero ahí no termina la historia. Viene el terremoto de Managua, el 72, y al día siguiente del terremoto y todo, desaparece la estatua de Montoya. Y entonces Somoza llama al gabinete y le pregunta que hay que averiguar dónde está la estatua de Montoya. Y supuestamente un ministro de Somoza se la había robado, se la había llevado. Entonces Somoza ordenó que seguro le soplaron, pues, entonces que la devuelva. Entonces volvió Montoyita otra vez. Tendremos que seguir hablando de estos temas históricos, doctor. Muchas gracias. Nos venció el tiempo y nos pasamos. Muchas gracias a la dirección del canal por permitirnos 5 minutos más. Saludo a Carmen Martínez, Migdalia Vega, Juan Pichardo, Xiomara Rodríguez, Obed Pastrán, Jimmy Sánchez, José Sánchez, a Pedro González, que también reporta sintonía. Muchas gracias. Que tengan una buena noche y nos veremos mañana.